Hola, mi nombre es Vivi Pino y en esta ocasión vamos a empezar a leer el libro de Lucas. Y empecemos a leer la introducción de lo que nos vamos a encontrar en todo el libro de Lucas. ¿Por qué el Evangelio de Lucas es especial? Lucas es el primer volumen de una obra que incluye el libro de Hechos. Esto resulta claro por las instrucciones de ambos libros. Estas dos obras juntas narran la historia de Jesús desde que nació hasta que subió al cielo. Lucas. Y luego relatan cómo los discípulos de Jesús continuaron esparciendo las buenas noticias de Jesús y de su vida en Hechos. ¿Por qué se escribió Lucas? El autor de Lucas dice: he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Véase en Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4. Si le han contado la verdad acerca de Jesús. El libro está dedicado a Teófilo, un amigo o alguien que apoyaba al autor. ¿Cuál es la historia tras bastidores? El Evangelio de Lucas se inspiró al menos en 3 fuentes diferentes. La primera, el Evangelio de Marcos. 2, una colección de los dichos de Jesús, también usada por Mateo. Y 3, una colección de historias no usada por otros evangelistas. Es posible que Lucas escribiera este evangelio después del 70 después de Cristo, año en que los romanos destruyeron Jerusalén y el templo al sofocar una revuelta judía. Eso lo podemos ver en Lucas 19, capítulo 19, versículo 43 al 44. Parece dar detalles de ese suceso en este versículo. El relato de Lucas acerca del nacimiento de Jesús es más detallado que el de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Además, algunas historias famosas de Jesús solo aparecen en este evangelio. El extranjero compasivo, lo vamos a ver en el capítulo 10 del versículo 25 al 37, la oveja en el capítulo 15 versículo 1 al 7 y el padre amoroso en el capítulo 15 versículo 11 al 32. Lucas es el único evangelio que narra que Jesús visitó la casa de un odiado cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Eso lo vamos a leer en el capítulo 19 versículo 1 al 10. Y prometió vida en el paraíso a un criminal que estaba muriendo, en el capítulo 23 del versículo 39 al 43. Lucas, al igual que Hechos, con frecuencia menciona el Espíritu Santo de Dios. Lucas también muestra cuán importante era la oración para Jesús. En Lucas encontraremos 3 comparaciones que Jesús hizo para enseñar acerca de la oración. En el capítulo 11, versículos 5 al 9, capítulo 18, versículo 1 al 8 y capítulo 9, versículo 14. La preocupación que Jesús tenía por los pobres es un tema importante en Lucas. A ellos se les predican las buenas noticias, capítulo 4, versículo 18 y capítulo 7, versículo 22. Ellos reciben la bendición de Dios, capítulo 6, versículo 20. Ellos son invitados a las grandes fiestas, capítulo 14, versículo 13 y 21. Ángeles llevaron al pobre Lázaro al cielo, capítulo 16, versículos 20 y 22. Y Jesús ordena a sus discípulos vender todo lo que tienen y darles el dinero a los pobres, capítulo 12, versículo 33. Tradicionalmente se ha identificado al escritor de Lucas y Hechos con el compañero de viajes y de trabajo de Pablo. Eso lo vemos en Colosenses 4, versículo 14 y en FLM, capítulo 24. Él escribió al estilo de los historiadores y biógrafos griegos y romanos de su época. Muchos creen que no era judío, que vivía fuera de Judea y que escribió para un público gentil. Esto se apoya en un tema muy importante para Lucas. Dios envió a Jesús para ser el salvador de todas las personas, tanto judías como gentiles. Gloria a Dios. ¿Cómo está organizado el Evangelio de Lucas?
En el siguiente bosquejo, nótese que Lucas está organizado alrededor de acontecimientos importantes en la vida de Jesús y de los lugares donde esos acontecimientos ocurrieron. Entonces hay 5 divisiones importantes y dentro de ellas hay subdivisiones. Primera división, se prepara el camino para Jesús. Tiene 4 subdivisiones. Introducción, ¿por qué Lucas escribió este libro? Capítulo 1, versículo 1 al 4. 2 nacimientos milagrosos. Capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 21. La niñez de Jesús. Capítulo 2, versículo 22 al 52. Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Segunda división importante. Jesús predica y sana en Galilea. Primera subdivisión. Reacciones diversas acerca de Jesús. Capítulo 4, versículos 14 al 37. Jesús sana a muchas personas y escoge a sus discípulos. Capítulo 4, versículo 38 al capítulo 5, versículo 32. Jesús continúa su obra en Galilea. Capítulo 5, versículo 33 al capítulo 9, versículo 17. ¿Quién es Jesús y cuál es su misión? Capítulo 9, versículo 18 al 50. Tercera división importante. Jesús va a Jerusalén. Seguidores y no creyentes, capítulo 9, versículo 51 al versículo 10, capítulo 42. Jesús enseña muchas cosas, del versículo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 59. Enseñanzas acerca del reino de Dios, del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 35. Se encuentra lo perdido, del capítulo 15, versículo 1 al 32. Siervos fieles, del capítulo 16, versículo 1 al capítulo 19, versículo 27. Cuarta división importante. La última semana de Jesús en Jerusalén. Jesús enseña en Jerusalén, del capítulo 19, versículo 28 al capítulo 21, versículo 38. Los últimos días de Jesús, su juicio y su muerte, del capítulo 21, versículo 1 al capítulo 23, versículo 56. Y quinta división importante dentro del libro de Lucas. Jesús vuelve a la vida y aparece ante sus discípulos. Este no tiene subdivisiones, por tanto va del capítulo 24, versículo 1 al versículo 53. Bueno, quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales. Nos encuentras como PrideWord y también que nos visites en nuestra página web www.prideword.com. Ahí hay una guía pues que sería súper chévere que la puedas ver e incluso que la puedas compartir. Quédate viendo los siguientes videos.